Hola a todos y todas, gracias por venir al cierre de las segundas jornadas de Derecho Administrativo organizadas por la Universidad Nacional de Avellaneda, el Instituto de Pensamiento Administrativista y la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Queremos agradecer a todos y todas los presentes, y en especial a las autoridades de la Universidad Nacional de Avellaneda, al rector de la universidad, ingeniero Jorge Calzoni, que no puede estar presente, puede estar participando en el 88 plenario de rectoras y rectores del CIN, pero que agradece la participación de todos en esta jornada. También queremos agradecer particularmente a la decana, Anabela Lucardi, que va a ser panelista en este panel de cierre, y a la directora de la carrera de abogacía, Milagro Rayos. Además, a todos y todas los que estuvieron participando durante todo el día, a los expositores y a los colegas que colaboraron en este armado, como la doctora Victoria Nadón, Mariana Gagliardi, y a todos los compañeros del Instituto de Pensamiento Administrativista, con el cual venimos organizando estas jornadas. Nos convoca esta jornada con la excusa de cumplirse 50 años de la sanción del Decreto Ley 19.549 de procedimientos administrativos. Y elegimos esta consigna porque entendemos que luego de medio centenario el derecho público se debe aún muchos debates y saldar varias deudas de cara a la sociedad, empezando quizás por el origen no democrático de justamente este Decreto Ley y de tantas otras normas que siguen siendo pilares del derecho público. Y no nos parece menor esta referencia, en este contexto, a una semana de haber sufrido como país un gravísimo golpe al orden democrático institucional, como fue el atentado sufrido por nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, para muchos de enorme desazón y de angustia, creemos que es necesario, cuanto menos, volver a hablar de la importancia del Estado de Derecho y sus instituciones, para tener siempre presente el tipo de Estado y de país que tenemos que consensuar y defender de mínima entre todas y todos. Por todo esto, tenemos ahora un panel de cierre de lujo de estas jornadas, para que pensemos y repensemos qué tipo de derecho administrativo y de derecho público necesita el Estado para el futuro, para que pueda tener las herramientas necesarias para la defensa del interés público y garantizar la justicia social. Para comenzar con este panel, le vamos a dar la palabra a Anabela Lucardi, que es magíster en Administración y Políticas Públicas de la UDESA, abogada UBA y doctorando en Ciencias Sociales de la misma universidad. Es decana del Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAP desde el 2022 y antes dirigió la carrera de abogacía de la misma universidad. Es, además, profesora investigadora de la UNDAP, la UBA y la Universidad Nacional General Sarmiento. Es autora de un libro y numerosos artículos que abordan los cruces entre el derecho, la universidad y las políticas públicas. Julián, la verdad que enorme alegría de estar acá, que es mi casa, pero bueno, vuelvo después de un mes de una licencia porque tengo una beba muy chiquitita, así que la verdad que, bueno, nada, es una alegría estar volviendo y ver este auditorio tan lleno, y lo digo para que ustedes me perdonen la falta de lucidez que pueda tener, porque la noche es complicada, así que con la beba de tomarme la teta, así que me excuso de antemano por los lapsos que pueda tener. La verdad que veo aquí estudiantes, recientes graduados y graduadas, miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Avellaneda, y no me queda, me van a dedicar, por supuesto, estos minutos para el agradecimiento, pero quiero agradecer profundamente a todos los equipos técnicos, administrativos, de gestión de la universidad que posibilitaron esta actividad, así que mi enorme agradecimiento a todos ellos y ellas, por supuesto al Instituto de Pensamiento Administrativista que nos facilitó, nos trajo la propuesta y con quienes construimos este tipo de jóvenes abogados y abogadas preocupados por el derecho público y el derecho administrativo, con quienes construimos estas jornadas que desde las 9 de la mañana se están desarrollando aquí en la universidad y que nos llenan de orgullo. También agradecer especialmente a Milagro Rayos, la directora de la carrera de abogacía, que bueno, la verdad que se puso el hombro junto con el equipo técnico de la carrera, Jimena y Julia, que por ahí deben estar también, en la organización de esta jornada. Somos un equipo pequeño, pero de 4 mujeres que trabajan muchísimo, así que bueno, nada, mi agradecimiento también a ellos. Bien, voy a tratar de ser breve, naturalmente.
quiero señalarles que mi abordaje, lo que yo pueda decir esta tarde, lo que quiero decir esta tarde, lo que pueda decirlo, tiene que ver con contarles un poco a ustedes, que ya lo conocen porque son estudiantes o graduados de esta universidad, pero también a nuestros panelistas, especialmente a aquellos que nos visitan desde afuera, contarles un poco cuál es el aporte que hacemos desde la universidad para pensar los desafíos del derecho público de cara al futuro. El título del panel nos interpela profundamente, ¿no? Los desafíos del derecho administrativo, el derecho público, nos interpela profundamente porque esta es una carrera que tiene un fuerte énfasis con esa perspectiva, ¿no? Tiene un fuerte énfasis en derecho público. Entonces, a mí me gustaría presentarles al panel que me honra integrar, y a ustedes también, un poco qué es lo que venimos haciendo en la universidad para pensar la formación de los futuros abogados y las futuras abogadas en relación con estos desafíos. La verdad que también voy a ofrecer un poquito de, obviamente que el presentador y el moderador es Julián Becio, pero también para contextualizar mi exposición me gustaría señalar que digamos, los desafíos del derecho público solamente serán muy bien abordados por quienes integran esta mesa. Laura Manit, una funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional, que a través de los actos, pues está a cargo del control de esos actos, ¿no? del ministerio donde ella se desempeña, interviene en la aplicación del derecho administrativo todos los días. Entonces, la verdad que vamos a tener la perspectiva del Poder Ejecutivo Nacional y sus más altas esferas. Bueno, qué decir de Héctor Recalde, un decano, yo no soy decano, el decano es acá Héctor, un decano de la abogacía y del ejercicio profesional, defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras, incluso también en relación con las dificultades que puedan tener vinculadas con el empleo público, con esa delicada línea, ¿no?, que existe entre lo público y lo privado en el derecho laboral. El doctor Guillermo Traisi, que es camarista federal en el contencioso administrativo, uno de mis primeros jefes, allá lejos hace tiempo, que todos los días, desde la justicia y a través de las sentencias que la Cámara que lo integra expide, también tienen que ver en la interpretación, ¿no?, de la aplicación del derecho. Esto lo digo no para ustedes, por supuesto que se conocen, sino para nuestros estudiantes, para que vean qué importante que es hoy estar escuchando a estas personas para entender y para que lo que ellas y ellos tengan para decirles les va a ayudar a ustedes en su formación profesional para entender justamente por dónde va el desafío del derecho público en la actualidad. Carlos Zanini, el compañero chino, un militante, un compañero indispensable, pero además el procurador del Tesoro de la Nación, el que tiene a su cargo impartir las líneas de actuación para todos los servicios jurídicos de todas las dependencias del Estado federal en la Argentina, y Santiago Pérez Teruel, que hace lo propio, es el asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que hace lo propio en la provincia de Buenos Aires, esta provincia, nuestra provincia, ¿no? Ustedes saben, y ahora se los voy a contar a ellos, que nuestra formación tiene mucho interés en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque somos una universidad nacional, pero esa universidad nacional está situada, y está situada en su territorio, entonces nos interesa mucho lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yendo a lo mío, y ya para no demorar mucho, yendo a lo mío, yo quería contarles que la carrera de abogacía, que se creó en el año 2015 en esta universidad, encontró la existencia de un área de vacancia en las formaciones tradicionales del derecho. Cuando me refiero a tradicionales, son la formación que recibimos quienes egresamos de la Universidad de Buenos Aires, quienes egresaron de la Universidad Nacional de La Plata, las formaciones que están presentes en el área de convencia, ¿no?, de esta universidad. Encontramos una vacancia en la formación en derecho público en esos profesionales. A ver, esto mis estudiantes, para los estudiantes y las estudiantes me lo han escuchado decir muchísimo, no es que la carrera de abogacía va a formarnos solamente en derecho público, nos va a formar para ser abogados y abogadas. El lunes entregamos los primeros títulos a nuestros egresados, entre quienes se encuentran, algunas de ellas y algunos de ellos se encuentran aquí en el auditorio. El abogado formado en la Universidad Nacional de Avellaneda es un abogado con una perspectiva general, por supuesto, pero nosotros fortalecemos muchísimo la vocación en el servicio público en nuestros futuros graduados y graduadas. Creemos que es fundamental, que esa vocación en el servicio público en los futuros abogados y abogadas esté presente desde la formación de grado. Por eso promovemos
una intensificación en derecho público que está dada no solamente por materias tradicionales como el derecho administrativo o como el derecho constitucional, materias que todas las ofertas comparten con la Universidad de Avellaneda, sino que tenemos materias específicas, obligatorias, que intensifican esta dimensión pública del derecho. Aquí tenemos profesores y profesoras de materias como acto y procedimiento administrativo, contratos administrativos, proceso contencioso administrativo, derecho público provincial y municipal, todas materias obligatorias que nuestros y nuestras estudiantes tienen que cursar y que les dan una sólida formación en derecho público y que aparte les van a preparar para el día de mañana integrar algo que nosotros creemos muy importante, que lo conversábamos antes, y van a disculparnos la demora, estábamos charloteando un poquito ahí con nuestros panelistas, los van a formar, digamos, especialmente para desarrollarse en los cuadros del Estado, en los cuadros municipales, en los cuadros provinciales, digamos, en los organismos públicos, en el tercer sector, por supuesto, también, las organizaciones civiles sin fines de lucro, pero en particular en los organismos públicos dependientes del Estado federal, del Estado provincial o del Estado municipal, con un nivel de solvencia tal vez incluso mayor a la formación que recibimos nosotros en universidades más tradicionales. Estamos, como les decía, muy atentos y atentas a la formación que necesitan, digamos, las agencias estatales que circundan a esta universidad, porque sabemos que el Estado requiere de profesionales idóneos para la defensa del Estado, ¿sí? Para la defensa del Estado con una perspectiva que contemple los derechos fundamentales, ¿no? Naturalmente, pero necesita profesionales idóneos formados para la defensa del Estado, para que después, bueno, los profesionales que ingresan en la universidad pública no sean los que litiguen en contra del Estado, sino los que ayuden a protegerlo y a proteger a sus ciudadanos, por supuesto, con perspectiva, como decíamos, de derechos humanos y de derechos fundamentales en este contexto. Entonces, la verdad que creemos que ese accionar eficiente del Estado requiere la profesionalización creciente de las personas que se forman. Por eso también tenemos una incipiente oferta de posgrado, ¿sí? Ya no de grado, como mencioné hasta ahora, sino una incipiente oferta de posgrado que está vinculada con la formación de los abogados ya graduados de este departamento judicial. No nos olvidemos que estamos en un departamento judicial muy joven, al igual que la carrera, que veo por ahí Adriana, la presidenta del Colegio Público de Abogados de Avellaneda, ¿no? Es un departamento judicial muy joven, ¿no? Que requiere de una formación también específica para poder profesionalizar crecientemente y dotar de mayores herramientas formativas a los graduados y graduadas, a los profesionales ya que se desempeñan en este departamento judicial. Entonces, esta oferta de posgrado está vinculada con los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos una especialización, en realidad es un curso de posgrado que va camino a ser una especialización oficial en derechos económicos, sociales y culturales, y tenemos diversos cursos independientes en el área de derecho penal, en el área de derecho de familia y sucesorio, y muy prontamente en el área de derecho laboral, que se vinculan también con la idea de dotar de creciente formación a los abogados y abogadas del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. Para ir cerrando, nuestros objetivos son que ustedes, que los futuros egresados y egresadas, conciban al derecho como un fenómeno social complejo que excede, ¿no? Plenamente, que excede exclusivamente el sistema de normas que representa el derecho. Sabemos, lo decimos siempre, que el derecho es una herramienta, naturalmente, es una herramienta para los derechos fundamentales y excede la aplicación exegética de las normas. Bueno, eso promovemos desde la carrera de abogacía, que los estudiantes sepan, que los estudiantes puedan comprender, ¿no? Que a veces las situaciones jurídicas subjetivas tienen atrás situaciones subjetivas, tienen atrás situaciones de desigualdad estructural que hay que remediar, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque está Héctor presente, en derecho laboral vamos a marcar fuertemente la desigualdad que existe entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? No hay ahí una situación simétrica en donde los dos están en el mismo pie de igualdad. Eso lo marcamos desde las aulas. En derecho administrativo tenemos que también generar también una conciencia de la necesidad de la protección del interés superior, del interés
Estado, del efectivo del Estado, pero también es esto, con una perspectiva de derechos humanos y de respeto a los derechos fundamentales. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir desde las aulas y me van a perdonar, por supuesto, que me fui un poquito por las ramas, pero me parece interesante, ya que todos ellos y ellas van a hablar de los desafíos del derecho administrativo en cada una de sus digamos, perspectivas profesionales y personales, hacer también un pequeño aporte desde la enseñanza del derecho y contarles también qué estamos pensando nosotros aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda. Naturalmente muchos de ellos lo conocen porque son profesores, Laura y Guillermo particularmente, son profesores de la universidad, pero me parece interesante que conozcan esta propuesta porque también queremos hacer crecer la universidad y queremos hacer crecer esta propuesta académica de calidad. La verdad que no hacían falta más carreras de abogacía en la Argentina, pero sí hacía falta una carrera de abogacía que tuviera esta perspectiva en particular, ¿sí? Que formara futuros abogados y abogadas con compromiso social, con una visión estratégica de lo que necesita el Estado para defender de forma solvente sus intereses, con profesionales, y veo aquí, veo por lejos, pero veo aquí todos profesores y profesoras con una solidez académica impresionante, pero además con un compromiso por la docencia y por estos valores que promueve la universidad, que nos llevan a ser realmente, que a mí me da muchísimo orgullo. Entonces, cuando tenemos un panel de lujo, como decía recién Julián Mecio, cuando tenemos un panel de lujo de esas características, me gusta resaltar, ¿no? La gran calidad académica, el compromiso, la calidad humana de las docentes y los docentes de esta universidad. Bueno, los desafíos del derecho administrativo me quedaron en el tintero, pero en realidad creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con generar una oferta educativa que pueda promover una mirada distinta, que pueda formar a las nuevas generaciones que van a conformar los cuadros del Estado, que van a conformar los cuadros de la Administración de Justicia. Tenemos un Poder Judicial en plena formación en este departamento judicial y a mí me alegra pensar que los futuros egresados y las futuras egresadas de la Universidad Nacional de Avellaneda van a ser los próximos jueces, los próximos fiscales, las próximas fiscales, las próximas juezas, los próximos defensores y las próximas defensoras que hagan de la justicia, y aquí ya lo dijo Julián, pero me parece como militante, no como decana del Departamento de Ciencias Sociales, como militante peronista lo tengo que decir, que hagan de la justicia un poder del que estemos orgullosos como ciudadanía y no un poder que nos dé vergüenza como nos da vergüenza hoy en día. Perdón, se me quiere un poquito la voz porque la verdad que hoy estoy pasando recién una semana del terrible hecho y atentado contra la dirigente política más importante de la Argentina y de nuestro espacio político que yo integro en particular, y con esta mesa y con el chino de esta mesa había que decirlo también. Así que, bueno, nada, que hagamos una justicia, que ustedes sean parte de esa justicia, que transformen esa justicia como operadores jurídicos, pero también como quienes dialogan, ¿no? Como abogados de la matrícula, que dialogan con ese Poder Judicial, que transformen esa justicia en una justicia que merezca el orgullo de toda la ciudadanía. Bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Anabela, por tus palabras. Ahora le vamos a dar la palabra a María Laura Marín. Ella es abogada, recibida de la Universidad Nacional de Buenos Aires con diploma de honor, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral y docente de la materia Proceso Contencioso Administrativo acá en el Estado. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior de la Nación. Escuchamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas el haberme invitado y me siento muy honrada por participar en este panel de cierre con personas tan distinguidas de la administración pública y del Poder Judicial y bueno, especialmente a Novela y a Milagros que me honraron con esta invitación. También celebro la organización de estas jornadas. Son las segundas jornadas de Derecho Administrativo, espero que se sigan haciendo año a año y que sean caracterizadas como un acontecimiento académico en esta materia de Derecho Administrativo. Bueno, los que me conocen saben que mucho no me gusta, me cuesta un poco hablar en público, así que voy a intentar traer las reflexiones, lo que reflexioné acerca de lo que para mí
a mi juicio, son los desafíos del derecho administrativo a 50 años de la sanción de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. Bueno, cuando me extendieron la invitación, lo primero que hice fue hablar con colegas de la administración y colegas de otros poderes para consultarles qué opinaban sobre el tema, qué criterios tenían, qué veían de la aplicación real, concreta de la Ley de Procedimientos Administrativos. En virtud de esas charlas y lo que vi de la doctrina, también sobre el punto, quiero resaltar 6 puntos que me parecieron importantes sobre lo que para mí son los desafíos en el presente del derecho administrativo, pero de cara al futuro. El primer punto que quiero mencionar, como intento, creo que es un desafío del derecho administrativo y lo que, a donde tiene que apuntar el derecho administrativo, tiene que ver con la reconstrucción de las bases del derecho administrativo, que tiene que ser un derecho administrativo que su basamento sea la dignidad del hombre, la dignidad del ser humano, y no tiene que ser un derecho para el poder, no tiene que ser un derecho para la propia administración, sino que tiene que promover y procurar la defensa de los derechos humanos de las personas. Eso como primer punto sería la dignidad del hombre, como basamento del derecho administrativo. El segundo punto es que el derecho administrativo tiene que ser pensado como un derecho de inclusión, es decir, no como un derecho de reparación ante las arbitrariedades del poder estatal o de las arbitrariedades del Estado, sino tiene que ser un derecho que incluya. Hay que pensar en un derecho que no se dirige al administrado, sino que se dirige al ciudadano, un derecho en donde no haya interés público, sino que haya comunidad. También creo que como tercer punto hay que pensar en un procedimiento administrativo y en un proceso contencioso administrativo. Yo doy proceso contencioso administrativo en esta facultad, en la cátedra de Tracy. Pienso que hay que pensar en un proceso contencioso administrativo más humano. Más humano quiere decir que tenga en cuenta a los pretensores y no a las pretensiones. Nosotros, el proceso contencioso administrativo tuvo una evolución que empezó como solamente un análisis revisor de la actividad estatal, después pasó a ser un derecho que solo tiene en cuenta las pretensiones, y hoy me parece que lo que hay que tener en cuenta son los pretensores, o sea, son las personas que se presentan ante la administración a poder satisfacer un derecho humano, un derecho social, un derecho individual, y hay que tener en vista eso, el pretensor, o sea, la persona que se dirige a la administración y a la justicia en busca de la satisfacción de su derecho. Por eso la doctrina habla un poco de el derecho, el procedimiento administrativo diferenciado, como por ejemplo, así se hace en la ley de medidas cautelares, 16853, donde se diferencia cuando la medida cautelar es iniciada por determinados sujetos vulnerables o determinado colectivo de personas vulnerables o cuando esté comprometida la vida de ellos. Me parece que eso es un poco la línea a donde tiene que apuntar el proceso contencioso del procedimiento, a un proceso de personas, de individuos y de pretensores. El otro punto, el cuarto punto que pensé, que tomé también de las reflexiones que encontré en la doctrina y de lo que conversé con diversos colegas, es que el derecho administrativo tiene que brindar soluciones reales a las personas, a los pretensores. No tiene que ser un procedimiento administrativo que sea un requisito legal para agotar al ciudadano, un requisito legal para agotar al ciudadano y para llegar para acceder a la justicia, sino que tiene que ser un procedimiento que brinde soluciones reales. Y otro punto que también creo que tiene que ser el desafío del derecho administrativo es el reconocimiento activo de los derechos. Es decir, el fundamento del derecho administrativo es el reconocimiento activo de los derechos de las personas. Por eso varios autores hablan de que ya no hay un binomio de potestad y derechos o de poderes y derechos, sino que hoy el binomio es derechos y derechos. O sea, derechos individuales y sociales y derechos individuales y sociales. Otro punto también que hay que tener en cuenta es que estamos ante un derecho administrativo global, un derecho administrativo donde penetran normas que emanan de organismos internacionales, como distintos
bancos interamericanos o cuestiones donde el derecho administrativo se expande y ya no se generan relaciones bidireccionales, es decir, lo que antes se conocía como la administración del administrado, sino que son relaciones multidireccionales, donde está la administración, donde está el ciudadano y donde también hay individuos que participan en el procedimiento administrativo, como son los concesionarios de servicios públicos, por ejemplo. Creo que todos estos puntos que mencioné traen también a colación algo que no es nuevo, que también ha sido muy hablado y muy dicho, que es la constitucionalización del derecho administrativo, o pensar a la administración, al derecho administrativo como el derecho constitucional concretizado, palabras de Fritz Werner, y esa concretización del derecho administrativo, ¿qué quiere decir? Esa concretización del derecho constitucional en el derecho administrativo quiere decir que el derecho administrativo hace concretos los principios constitucionales, es decir, los principios constitucionales abstractos, el derecho administrativo viene a hacerlos reales y a hacerlos tangibles para las personas. En la ley de procedimientos administrativos vemos varias partes donde hay una concreta bajada de la Constitución, por ejemplo, el derecho a peticionar a las autoridades, el artículo 14 de la Constitución, su correlato en la administración pública es el artículo 28, que habla del amparo por mora, cuando la administración efectivamente nos expide. En el artículo 1 tenemos regulado el debido proceso adjetivo de las personas, tenemos la interdicción de la arbitrariedad cuando se habla de la necesidad de que el acto administrativo tenga causa y motivación. La causa del acto se refiere a que el acto, para ser válido, tiene que basarse en los hechos y en el derecho aplicable. También tenemos protección del derecho a la propiedad, el artículo 17 de la Constitución, al tener una prohibición de derogar en sede administrativa, revocar en sede administrativa actos cuyos efectos jurídicos se estén cumpliendo. Bueno, hay varias menciones, varias concretizaciones del derecho constitucional en nuestra actual ley de procedimientos administrativos. Y en ese marco me pareció importante traer a la colación distintas medidas que se han tomado en mi experiencia reciente en el Ministerio y que para mí también son concretizaciones de derechos constitucionales y que representan lo que debe ser el derecho administrativo a mi juicio. Estos tres ejemplos que voy a nombrar son, en primer término, el decreto 476 del 2021, que creó lo que se dio a llamar el DNI no binario, que fue desde el 20 de julio de 2021, publicado el 21 de julio, dictado el 20, publicado el 21, casi un año de la sanción de ese decreto que le permitió a las personas concretizar su derecho a la identidad de género. Esa concretización de un derecho generó que a un año más o menos de la sanción, 528 personas pudieron rectificar su documentación, optando por un género no binario. De ellas hay 333 personas que tienen menos de 29 años y el 64% reside en la Cava o en la provincia de Buenos Aires. Eso obviamente que nos da la pauta que hay mucho camino por recorrer, pero me parece que eso es lo que el derecho administrativo tiene que ser en el futuro. Y creo que, bueno, esa medida estatal, que fue ese decreto, el decreto 476, como dije, que fue dictado en el ejercicio de función administrativa, en ejercicio de la función administrativa que establece el artículo 29, inciso 1 y 99, inciso 2, y que puso como centro de escena y como eje a la persona humana. Eso, bueno, fue dicho por la Corte en muchas oportunidades, pero uno de los últimos fallos en que lo dijo fue el fallo CJC, cuando, hablando del proceso contencioso administrativo, decidió que no iba a ser aplicable la ley de ejecución de sentencias contra el Estado, la 982 y la 11672, cuando el pretensor era una persona vulnerable, en este caso era un jubilado con diversas enfermedades. Por eso la Corte dice, bueno, el eje del derecho administrativo y el eje del derecho en general
es el centro, es la persona humana y esa persona humana es el centro del desarrollo del derecho, no puede haber otro. La segunda medida que me pareció importante destacar, de lo que para mí tiene que ser el derecho administrativo, es el DNU 138 del 2021, que derogó el decreto 70 del 2017, entre otras las cuestiones que tuvo en cuenta ese DNU, fue declarada inconstitucional en diversos fallos, entre uno de los fallos de Sala 5 en la comisión del CELS. Ese decreto entonces toma, digamos, lo que la sociedad le reclamaba sobre un decreto notoriamente inconstitucional que generaba una regresión en los derechos de las personas vulnerables, en este caso los migrantes. Ese decreto toma ese reclamo de la sociedad y, bueno, y derogó el decreto 70 del 2017. También ese decreto tenía un retroceso bastante importante en lo que es la dispensa por temas de reunificación familiar, que también se tuvo un fallo hace un poquito de la Corte sobre la morigeración de la discrecionalidad administrativa, cuando lo que estaba en juego era el derecho a la protección de la familia y el derecho el derecho superior de los niños. Y el tercer punto, que tiene que ver con el derecho a la participación ciudadana, que creo que también es un derecho que el derecho administrativo tiene que incluir, un derecho de las personas, de los ciudadanos, a participar en el derecho administrativo, a participar en la formación de los actos administrativos, a participar en los contratos administrativos. Por eso hablo de un derecho que tiene que ser un derecho administrativo de consenso y no un derecho administrativo conflictual. Tiene que ser un derecho donde no haya un binomio de administración versus administrado, sino un derecho de convenio, de consenso, de la conversación. Bueno, y en ese marco, el Ministerio del Interior dictó una medida para digamos, que la ciudadanía participe con sus observaciones del pliego de recuento de resultados de las elecciones. En esa participación ciudadana participaron 55 expositores, se recibieron 55 observaciones y eso hizo que el pliego tenga numerosas modificaciones para bien, ¿no? Después de escuchar a la ciudadanía, se decidió modificar el pliego, que creo que fue la primera oportunidad en la historia del derecho electoral donde se dio esta participación a la ciudadanía. Así que, bueno, para terminar eso, creo que el derecho administrativo del futuro es un derecho que tiene que dejar de ser conflictual para ser un derecho del consenso, de la adhesión, que tenga la cara, que mire al ciudadano, que intente dar las respuestas al ciudadano y bueno, y que siempre tenga en cuenta la dignidad del hombre y la promoción de los derechos humanos. Así que bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Guillermo Tracy. Él es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con máster en Derecho por la Universidad de Harvard y con estudios de posgrado en Italia y Francia. Es profesor titular de esta casa de estudios y también de la Universidad Nacional de José C. Paz y es adjunto en Derecho Constitucional en la UBA. Actualmente se desempeña como juez en la Cámara Nacional de Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco en primer lugar a los organizadores de estas jornadas. Son las segundas jornadas en las que participo, pero son las primeras que hacemos en forma presencial, así que también es una oportunidad de pensar que, bueno, estamos iniciando una tradición dentro de UNTAB que, bueno, esperemos que se mantenga mucho tiempo. También quería expresar mi adhesión a las manifestaciones de Ana Vera respecto al repudio al atentado de la semana pasada contra la vicepresidenta, ¿no? Y también pensar que a veces los discursos, el efecto que tienen los discursos de odio y cómo las palabras generan hechos, más allá de que quienes actúan no son simplemente un emergente de un clima social donde se están desarrollando ciertas ideas. Bien, eso por un lado. Voy a entrar ya en materia. Yo pensaba hablar, cuando me propuso
propuse este tema, pensé que lo podría concretizar en cómo impactan los principios de derechos humanos, los principios internacionales de derechos humanos, en el ámbito de la administración pública. Y pienso que esto lo podríamos pensar o singularizar en 3 aspectos, a los que no me voy a referir, desde luego hay muchos más. Por un lado, cómo impactan en el procedimiento administrativo; por otro, cómo impactan en la organización administrativa del Estado; y voy a dejar también para el final alguna referencia a lo que es el control de convencionalidad que puede hacerse en el ámbito de la administración pública. La primera cuestión que me gustaría llamar la atención de ustedes es el hecho de que se ha ido desarrollando en América Latina, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también de la Comisión Interamericana, una serie de principios que han venido a constituir algo que a veces se llama un jus comune latinoamericano, un derecho común. Ciertos principios que son comunes a los distintos ordenamientos. Y creo que uno de los problemas en el derecho administrativo es que a veces no se han hecho todavía carne esos principios supranacionales en la aplicación de las normas administrativas. Creo que ustedes saben que tenemos una ley, la ley que nos convoca, que va a cumplir 50 años, o ya ha cumplido, pero bueno, este año se conmemoran sus 50 años. Es una ley que, bueno, fue, además de haber sido dictado bajo un gobierno de facto, es una ley que no podía contemplar la realidad de los derechos humanos y la forma en que estos han impactado o pueden impactar en nuestras instituciones administrativas. Tengan presente que al principio se pensaba que las decisiones de la Corte Interamericana tenían que ver más con violaciones graves, severas de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, cuestiones que uno podría pensar esto tiene más que ver con el derecho penal. Sin embargo, ya luego del caso Velázquez Rodríguez, que fue primero, ha habido todo un desarrollo jurisprudencial y de estándares que van a influir en el derecho administrativo. Y esto es lo que me parece que deberíamos tener en cuenta. Es como que la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos, nos ha ido quedando un poco desactualizada. Esto no significa que no sirva o que no se puede hacer nada con ella, no, todavía se puede adaptar, obviamente aumenta la discrecionalidad, pero se puede todavía emplear para resolver algunos conflictos, pero de todas maneras creo que es un tema a pensar, bueno, de qué modo vamos a interamericanizar nuestro procedimiento administrativo. ¿Sí? Como saben, hay una norma que es la que ha dado pie a esta interamericanización, que es el artículo 8 de la Convención Americana, del Pacto de San José de Costa Rica. Esta norma habla de las garantías judiciales, se titula así, garantías judiciales, lo cual podría hacer pensar que esto es solamente aplicable al ámbito judicial. Bueno, no es así, o sea, desde luego se aplica al ámbito judicial, esto junto con el artículo 25 que habla del derecho a un recurso judicial efectivo, pero en el artículo 8 lo que ha venido diciendo la Corte Interamericana a través de una interpretación evolutiva es, por un lado, primero empezó a aplicarlo a procedimientos administrativos de carácter sancionador, o sea, cuando estaban estas sanciones administrativas. Pero luego fue diciendo que se aplica a cualquier procedimiento administrativo, es decir, ese núcleo del procedimiento administrativo que es el debido proceso, y de esto habló también la Corte Argentina, pero no de la misma manera. Ese debido proceso, bueno, ¿qué elementos, cómo le damos contenido al debido proceso? Bueno, el artículo 8 de la Convención creo que nos da algunas pautas acerca de cómo debe ser ese contenido. El leading case en esto es un caso Baena, que se trató de un empleado público que fue en Panamá, que fue expulsado arbitrariamente y sin ningún debido proceso. O sea, si bien no era derecho laboral, era un empleado público, pero bueno, el derecho, habría que ir pensando cómo el derecho laboral va entrando al empleo público, ¿no? Pero bien. La jurisprudencia fue interamericana, está estableciendo algunos criterios comunes, por ejemplo, para lo que es el control de la discrecionalidad en cuanto al respeto de los derechos fundamentales. Me parece muy interesante lo que decía Laura recién, porque da un poco pie a lo que yo quiero desarrollar un poco más,
o ir un poquito más hacia adelante con eso, pero es la idea de que el centro del sistema de todo el derecho es la persona y la dignidad de la persona, o sea, respeto por los derechos fundamentales y en lo que acá interesa, si hablamos de procedimiento, es el debido proceso. Debido proceso que no solamente es para los tribunales, también es para los órganos de la administración. En segundo lugar, lo que surge hay un mandato para limitar la actuación que a veces opaca o poco transparente de la administración. Obviamente las gestiones pueden ir variando, los gobiernos, pero hasta que esto llega a los últimos administradores o órganos de la administración puede pasar algún tiempo y vemos cómo a veces no se respetan del todo sus derechos, los derechos de la persona en esos contextos. A tal punto me parece que esto es así que a veces fue necesario dictar normas específicas previendo, por ejemplo, en materia migratoria, un procedimiento administrativo especial. Es decir, como que el procedimiento general que conocemos del FA ha quedado desactualizado también. Y ahí se prevén garantías mucho más concretas, como el derecho de la persona migrante, que además es una persona vulnerable, sobre esto después me voy a detener un poco, pero el derecho a tener asistencia letrada. Antes no la tenía, el migrante era notificado de una decisión administrativa y no sabía qué tenía que hacer. Añadámosle que es alguien que no conoce la cultura del país y a veces ni siquiera conoce el idioma, ¿no? O sea, no se le ocurre que a lo mejor es prudente consultar a un abogado. Bien, hay un mandato entonces en este sentido de limitar la actuación opaca de la administración, por ejemplo, previendo la notificación de iniciación de procedimiento, pero una notificación que sea real y no meramente ficticia, o la publicidad de la actuación de la administración y, desde luego, el derecho al recurso judicial. También hay, dentro de este flexo de normas interamericanas o de principios interamericanos, se articulan garantías de las personas interesadas en el procedimiento administrativo, por ejemplo, el derecho a ser oído, la representación legal, la motivación y un plazo razonable de resolución. Bien, estos principios están receptados, algunos de ellos por lo menos, en la Ley de Procedimientos Administrativos. Y a veces fueron establecidos como una derivación de lo que establecía la jurisprudencia interamericana. Por ejemplo, el derecho de acceso a información pública, ¿sí? En Argentina tenemos un decreto que fue pionero, el 1172 del 2003, pero luego vino la ley 27275, pero hay un caso Claude Reyes contra Chile que justamente obligaba a establecer un procedimiento para el acceso a la información pública. Y es un procedimiento administrativo eso, es un procedimiento en el cual interviene la administración. Por otro lado, también me parece interesante señalar el diálogo que el sistema interamericano va imponiendo, a raíz de estos principios, sobre los órganos internos de cada país. Entonces, hay un diálogo con la administración pública, y también hay un diálogo con los tribunales. Fíjense, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones a personas víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura. La Argentina, por ejemplo, a raíz de un caso BIRT, que no llegó a la Corte Interamericana, pero tuvo una solución amistosa en la Comisión Interamericana, la Argentina decidió reconocer indemnizaciones para las víctimas. Y esto lo hizo, se hizo primero a través de un decreto, más se tuvo que dictar un decreto porque se vencía el plazo para cumplir, y finalmente se dictaron las leyes reparatorias que, bueno, el fuero contencioso administrativo las conocemos bien, pero bueno, tienen que ver con justamente, fue en definitiva la implementación, hubo que hacer la implementación administrativa de un compromiso asumido en sede internacional. O también está otro caso de La Torre, donde se trataba de un migrante uruguayo que el Estado argentino había decidido expulsar, luego de 25 años de que está en el país porque había cometido algunos delitos. Bueno, obviamente, a raíz de eso se llegó a un acuerdo de solución amistosa y lo que hizo el Estado fue finalmente dictar la reglamentación a la ley de migraciones, que demoró bastante más. La ley de migraciones reemplazó a la ley Videla, en el año 2003, pero la reglamentación fue
creo que del 2010, o sea, es bastante, demoró bastante en salir. Y por otro lado, en materia judicial también vemos que los principios supranacionales han ido impactando. Por ejemplo, hay un caso Acersa, que se trataba de unas sanciones por infracciones a la ley cambiaria, infracciones administrativas, ¿sí? En el cual primero apareció un voto de Petraki, pero luego la mayoría de la Corte cambió la composición y la mayoría en Cristaluz se refirió al derecho a la aplicación de la norma más benigna en materia de sanciones administrativas. Esto no estaba claro que lo tuviéramos en el derecho interno, pero fue un efecto claramente de la aplicación o de ese diálogo con la jurisprudencia interamericana. O temas como el de la tutela administrativa efectiva, ha habido un panel sobre eso, pero el caso Astorga Brac, justamente la Corte avanza en el sentido de que la administración debe comportarse, tanto como que sea posible, como un tribunal judicial. Es decir, debe con garantía de objetividad, de imparcialidad, de transparencia. Bien, la otra línea temática que me gustaría tratar se refiere con la organización administrativa. Vemos que justamente a raíz de estos lineamientos muchas veces se les ha impuesto a los estados, por ejemplo, cambiar autoridades administrativas o dejarlas en efecto. En el caso de Chile, por ejemplo, Chile tenía una comisión de calificación cinematográfica con potestades para censurar películas. Hay una película, La Última Tentación de Cristo, que fue censurada. Esto llega a la Corte Interamericana y lo que se termina diciendo es que Chile tiene que, por un lado, tiene que disolver esa comisión y tiene que reformar, e incluso tuvo que hacer una reforma constitucional de menos alcance que la que fue rechazada, pero que debía abolir la censura previa. Es decir, vemos que los órganos del sistema interamericano están también impactando a nivel institucional. También en otro caso, por ejemplo, en un caso García contra Guatemala, se obligó a crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Es decir, tuvo un impacto institucional. Y en nuestro país, quizás algunos tengan presente, es un caso muy interesante, que son la Cajonat, que es de una comunidad indígena, ¿sí? Contra nuestro país, y se dispuso la creación de una comisión de participación donde tienen que estar, los pueblos indígenas tienen que estar participando en ella para tomar decisiones que se refieren a la materia abordada en ese caso. Es decir, hay todo un intento de generar alguna estructura institucional más allá de que cada Estado puede decidir cuál va a ser su organización administrativa. Un tema que me quedaba pendiente del procedimiento administrativo es que a veces está bien que se prevean procedimientos especiales porque no es lo mismo, hay distintos sectores vulnerables. Es decir, no todos los administrados, como se llama, son lo mismo. No es lo mismo una empresa que está queriendo contratar o participar en una licitación pública y que tiene recursos, a veces incluso podría ser más poderosa que el Estado por su capacidad de influencia, de lobby, etcétera, que a lo mejor un pobre migrante que no hay nadie que lo conozca, o en el caso de mujeres, en los temas de violencia de género, donde también aparecen este tipo de situaciones. Ahí creo que todos, quizás si han estudiado en la facultad, seguramente tendrán presente las reglas de Brasilia, que son unas normas de denominado soft law, o sea, un derecho blando, no es vinculante, pero los tribunales deberían reconocerla. Creo que hay un desafío de adaptar eso también a la administración pública. Se aplican para los procesos judiciales. Bueno, hay que pensar cómo se aplican también en el procedimiento administrativo, donde a veces hay una creciente, crecientemente se ve al administrado como un ajeno y casi diría no un colaborador, sino como un enemigo, alguien que está obstaculizando de alguna manera las funciones de la persona que está administrando. Bien, eso me parece que entonces
al hablar de procedimiento administrativo y quizás de la necesidad de modificar la vieja LPA, bueno, pensemos también que puede haber distintos administrados y cómo vamos a singularizar esas situaciones. Insisto, no es lo mismo un contratista del Estado que algún pobre jubilado que va a reclamar por un beneficio previsional o alguien que reclama un plan social, etc. Esto, teniendo en cuenta la importancia de los DESCA, también veamos que a nivel local, a nivel provincial, también las legislaciones deberían experimentar algún cambio, porque muchas de las prestaciones sociales competen a los gobiernos locales, ¿no? Y ahí todavía muchas veces no se han enterado de la existencia de principios supranacionales y que el incumplimiento generaría la responsabilidad internacional del Estado argentino, aunque sea una provincia en la que incurrido en ellos. Por último, el último tema ya, que está en la cuestión del control de convencionalidad. Seguramente todos hemos oído hablar del control de convencionalidad, de que los jueces deben realizar un control de convencionalidad que va en paralelo con el control de constitucionalidad. Bien, ahora, ¿qué pasa con la administración pública y el control de convencionalidad? Es decir, la administración también tiene que, y es la primera garante de los derechos humanos, es la primera que debe garantizarlos. Laura mencionó el caso del decreto para el tema de la identidad de género y la posibilidad de obtener un DNI no binario. Bueno, eso es una actitud, digamos, proactiva de la administración, una administración preventiva que no está esperando que el particular tenga que iniciar un juicio para ver reconocida su identidad de género. ¿No? También ha habido algunos avances, esto ya por parte de los registros civiles, en algunas áreas, en algunas provincias, con respecto a la inscripción con 2 padres o 2 madres, ¿no? Es decir, que es parte de una realidad que está reconocida ya por el derecho, pero todavía no se implementó totalmente y la propia administración puede hacer un control de convencionalidad. Y aquí hay que pensar el control de convencionalidad como algo que tiene 2 dimensiones. Hay una dimensión represiva, es decir, cuando el control de convencionalidad se hace para declarar la inconvencionalidad de una norma y por lo tanto hay que expulsarla del ordenamiento. Cuando se trata de una ley, la administración no lo puede hacer, eso es verdad. Cuando se trata de reglamentos, obviamente porque puede derogar la administración un reglamento o modificar un acto de alcance particular. Pero hay una dimensión que es la dimensión constructiva del control de convencionalidad, es decir, interpretar la ley de conformidad con los principios supranacionales, aunque estos no hayan sido del todo previstos. Por eso esa ley, por ejemplo, en el caso del decreto que mencionaba Laura, es una forma de hacer una interpretación conforme de la ley para hacer efectivos los derechos humanos, en este caso de personas no binarias. Para concluir, ya estoy en eso. Creo que, por un lado, me parece que estos principios supranacionales nos llaman a revalorizar el procedimiento administrativo, sobre todo para la protección de los DESCA. Es decir, hay que pensar que el procedimiento administrativo puede ser una instancia efectiva para que los particulares puedan resolver un conflicto sin tener que judicializarlo en todos los casos. Cuando se trata de personas vulnerables, eso es algo muy importante, porque otros siempre van a tener los recursos para llegar a un tribunal. Por otro lado, pensar cómo se van a ir reforzando las capacidades estatales, esto es, la capacitación, por ejemplo, de los funcionarios públicos, en cuanto a estos principios. En su momento, cuando a poco de dictada la ley migratoria, por ejemplo, se previó que la Dirección Nacional de Migraciones se dictaran cursos instruyendo a los funcionarios respecto de la vigencia de los principios de derechos humanos en ese ámbito sectorial. Bueno, creo que es importante que esto se generalizara y ver, según las áreas de la administración, de qué modo se van a ir ampliando esas capacidades estatales y la capacidad de los funcionarios para resolver conflictos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Santiago Pérez Teruel. Él es abogado, especialista en abogacía del Estado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación, maestrando en Derecho Administrativo de Administración Pública de la Facultad de Derecho de la UBA,
docente en la Universidad de Buenos Aires, José C. Paz y Lomas de Zamora, y actualmente se desempeña como asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Anabela, por invitarme y recibirnos en esta casa de estudios, que también es una casa de trabajadores. Así que nos sentimos muy a gusto. Bueno, qué difícil hablar después de la doctora Manín y del doctor Tracy. Yo ya les anticipo que no voy a tener la profundidad técnica ni académica de ellos. Y es más, digo, en un brevísimo homenaje al Indio Solari les voy a decir que voy a empezar por el final y después voy a seguir por el principio. Así que, en primer lugar, les anticipo que en el caso de un trabajador estatal que pudo estudiar Derecho, que yo esté sentado acá es una coyuntura. Y los resultados del trabajo en la Asesoría General de Gobierno, suscritos muchas veces por mí, son el resultado del trabajo de un equipo de trabajadoras y de trabajadores enormes. Los veo en el fondo a Agustín, a Francisco, a Benjamín, a Laura, a Noelia, a Nadia y por supuesto a Agustina y a la compañera María Victoria Nadón, que tuvo la tarea ingrata de convencerme a hablar en público porque sabe que no. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y también sepa que cuando hablamos de los funcionarios también habla el equipo de trabajo con los que discutimos los temas y con los que construimos las argumentaciones jurídicas. Así que estas palabras son un breve homenaje a los trabajadores y trabajadoras que por ahí no tienen la posibilidad de sentarse a contar las experiencias, pero que son experiencias tan suyas como del funcionario que las transmite. Les voy a arrancar con otro spoiler, digo, que por ahí va a sorprender un poco por el contexto comunicacional que estamos viviendo y que a algunos los va a choquear, pero el Estado Nacional funciona, el Estado de la provincia de Buenos Aires funciona. ¿En qué sentido funciona? ¿Y cómo lo vemos los administrativistas? El derecho administrativo es una técnica que estudia la regulación de las relaciones entre el Estado y las ciudadanas y los ciudadanos para satisfacer el interés público. Y en este sentido, quienes tuvimos la oportunidad de ocupar roles de gestión durante la pandemia, tuvimos también la oportunidad de aprender que el Estado funciona, pero que el Estado, que la burocracia pública tiene un montón de oportunidades para mejorar y para seguir concretizando los derechos constitucionales, como nos enseñaba la doctora Manini. Yo desde este lugar, como asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires y como, de alguna manera, conductor de un equipo de trabajo enorme que tiene por principal objetivo brindar asesoramiento jurídico a las entidades y a las autoridades superiores de la provincia de Buenos Aires, cuando analizamos la agenda, decidimos con los compañeros y compañeras que podíamos plantear tres desafíos, pero tres desafíos desde esta mirada, es decir, desde la mirada de aquel que coyunturalmente tiene que gestionar y que a la luz de la experiencia que transitamos, creemos que hay tres ejes sobre los cuales la abogacía pública estatal y el derecho administrativo van a permitir garantizar más y mejores derechos. En primer lugar, nosotros nos gusta hablar con Agustín y con Agustina de la necesidad de la capacitación permanente de los trabajadores estatales. El dispositivo estatal, y acá me van a retar mis compañeros de trabajo economistas, pero cuenta con recursos humanos, con recursos materiales y con recursos económicos financieros. Y sin la conjunción de esos tres recursos, el Estado no puede funcionar, la burocracia no puede funcionar. Entonces nosotros creemos que aquellos que tenemos la inmensa responsabilidad de ejercer estos roles, tenemos la obligación también de dejar un servicio jurídico mejor al que encontramos. Y el Estado son sus trabajadores y trabajadoras. Y estos trabajadores y trabajadoras tienen el derecho de recibir la capacitación para poder brindar mejores servicios y para poder comprometerse con la gestión de lo público. En segundo lugar, creemos
que debería incorporarse como principio del derecho administrativo la simplificación permanente de los trámites y de los procedimientos. La digitalización de los expedientes, que fue un salto cuántico para la administración pública, al menos provincial, y fue resistida por muchos de los que nos educamos en la universidad en la década del 90, del 2000, que nos habíamos enamorado del expediente papel, nos permitió gestionar con moderado éxito durante la pandemia. Durante un momento que, hago una nota al pie, nos empezó a dejar de sorprender esto de volver a encontrarnos y de volver a mirarnos la cara y de volver a poder discutir. Pero durante 2 años no pudimos hacerlo y hubo que gestionar en una situación de aislamiento, en una situación donde no había recursos materiales y en una situación donde también teníamos muchísimo miedo. Y el Estado funcionó. Ahora, la digitalización del expediente administrativo, ¿es una solución? No, es un elemento más. Porque la simplificación no solo significa que el trámite se despapelice, sino que significa que pueda acceder a cada uno de las argentinas y de los argentinos, sabiendo que en nuestra enorme patria hay lugares donde no hay acceso a Internet, donde no hay acceso a los recursos materiales para poder interactuar con el expediente electrónico. Entonces, aquellos que tenemos este rol tenemos la obligación de estar permanentemente tratando de que el Estado se acerque lo más rápido y de la mejor manera a todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. En tercer lugar, y sobre esto después voy a hablar un poquito en profundidad, una de las cosas que advertimos, y ahí lo veo a Agustín Tarelli, a Noelia y a la doctora Lerner, es que el Estado no tiene la costumbre la burocracia no tiene la costumbre de hacer un análisis de resultados respecto de la aplicación de un sistema normativo determinado. Hay un régimen de compras, hay un régimen de contrataciones, este régimen se aplica, este régimen genera críticas permanentes, pero no hay una evaluación respecto de cómo lo hacemos más eficiente, de cómo hacemos más eficaz y si es necesario introducir mejoras o ajustes normativos. Nosotros creemos que le tenemos que perder el miedo. Y yo, digo, esto lo aclaro, yo soy abogado y formo parte del Movimiento Nacional Peronista. Tenemos que perder el miedo a decir que el Estado tiene que incorporar herramientas para ser aún más eficientes. Quienes creemos en el Estado, quienes defendemos la estatalidad, también en mi caso creemos que es necesario como tercer desafío incorporar mecanismos de revisión permanente de sistemas normativos. Por lo general los reglamentos los escriben abogados y abogadas en un escenario económico y político e institucional, se aplican en otro escenario económico, político e institucional, y los padecen en un tercer escenario. El doctor Patricio Sammartino, profesor de muchos y maestro de otros tantos, hablaba del reglamento como ese acto de alcance general con vocación de permanencia. Y es cierto que tiene vocación de permanencia, pero también es cierto que tenemos la obligación de revisarlo para hacerlo aún mejor. Nosotros también, digo, lo estoy citando a Patricio porque viene, por alguna razón viene a mi mente, nos hablaba de la tutela procedimental urgente, algo que también comentó el doctor Tracy. Y cuando hablamos de tutela procedimental urgente, hablamos de un Estado que dé respuesta ya. La necesidad es ahora, la necesidad es inmediata y por lo general aquel ciudadano o ciudadana que tiene esta necesidad no tiene el mecanismo para acceder a plantear un reclamo formal o a seguir un expediente administrativo como nos enseñaron los administrativistas que nos formaron. Nosotros durante la pandemia, y la veo a Vicky Anadón y lo veo al compañero Inti Pérez-Aznar, llegamos al Estado provincial con un montón de ideas, con un montón de desafíos. A los 3 meses empezó una pandemia enorme y quienes nos autopercibimos administrativistas, me gustó que dijeran que soy un maestrando, porque es verdad, está muy bien usado el estudio, está en el tiempo, eso, en algún momento dejará de ser maestro y seré máster. Bueno, está muy bien, magíster. Y lo que advertimos era que teníamos que gestionar sin estos 3 elementos de los que le hablaba. El recurso humano estaba aislado, teníamos miedo, mucho miedo. El recurso material,
las notebooks, el acceso a Internet escaseaba, el recurso económico financiero también, pero teníamos una necesidad enorme. Había que equipar a la provincia de Buenos Aires, había que equipar a los hospitales provinciales y municipales, teníamos que equipar a nuestros maestros y maestras, teníamos que equipar al personal, a los trabajadores públicos de la seguridad. Y nos enfrentamos a la aplicación de un régimen normativo que no tenía 50 años. Era el régimen de compra general de la provincia de Buenos Aires, con el régimen Vicky, la ley 13.981, reglamentada en el 2019. O sea, con posterioridad a la incorporación del expediente electrónico. Y la doctora Nadón tenía que comprar insumos sanitarios empleando ¿qué cosa? Bueno, el Instituto de la Emergencia y el Instituto de la Urgencia. Cuando los administrativistas, y esto es una pregunta de examen que hacemos siempre, ¿qué es la emergencia? Tengo un ejemplo de emergencia. No, la emergencia es una inundación, la emergencia es una epidemia, la emergencia es una pandemia. El Estado provincial tenía que comprar insumos con el personal que no estaba capacitado para aplicar este reglamento, en un mercado internacional que pujaba por esos insumos, en un mercado nacional con jurisdicciones provinciales pujando por los mismos insumos. Y les decía que era un spoiler porque el Estado funcionó, porque efectivamente en la provincia de Buenos Aires y en el país no faltó una cama. Y garantizamos en la medida de lo posible la atención sanitaria. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Bueno, sucedió, como nos explicaba el doctor Tracy, con la interpretación de este régimen, con la innovación permanente y tratando de cumplir este objetivo, que era conseguir insumos, que era repartirlos, que era acercarle a nuestras maestras y maestros los insumos para que pudieran seguir brindando el servicio educativo, que no se interrumpió en la provincia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo sucedió esto? Si tenían una ley que no prevía esto, si la emergencia estaba prevista para durar unos meses, si el instituto, bueno, sucedió porque hay trabajadores y trabajadoras y servidores públicos que dejaron su vida de lado y que intentaron encontrar el argumento jurídico para poder realizar esas compras, para poder realizar esos traslados de personal, de compatriotas enfermos, de insumos. Entonces, a modo de conclusión, yo creo que los desafíos del derecho administrativo y los desafíos de la abogacía pública estatal, para los que tenemos este rol, los invito a los que son trabajadores de servicios jurídicos que pujen por ocupar posiciones de conducción. Nosotros nos formamos para construir un país mejor. Nosotros nos formamos para vivir mejor. O mejor dicho, nos formamos para que todos podamos vivir en un país más justo y menos cruel. Pero la consigna es capacitarse e instar a los compañeros de trabajo y a los trabajadores a capacitarse permanentemente y a brindar las herramientas. En segundo lugar, ser innovadores y tratar de lograr la simplificación de los procedimientos y pensar que del otro lado, como bien nos indicó el doctor Tracy, a veces hay una persona jurídica con capacidad de pagar los servicios de un estudio de abogados, a veces hay un compañero, una compañera, un trabajador que no puede. Y tenemos que pensar en sistemas que lleguen a los vecinos y vecinas. Y en tercer lugar, no tenemos que perder el miedo a analizar las normas y decir este sistema normativo fue pensado en un contexto, hoy no sirve, hoy no le permite al Estado ser eficiente, ser eficaz y ser un Estado que pueda satisfacer el interés general. Por eso nosotros con Anadón, con Agustín, con Laura, trabajamos en la provincia de Buenos Aires para crear nuevas soluciones administrativas. Y lo hacemos convencidos de que seguramente en unos años no sean las adecuadas, pero sí los invitamos a medir el trabajo y a proponer innovaciones. Ese es el rol que tenemos los abogados del Estado. A mí y esto lo digo a pesar de que le dije a Carlos que lo iba a decir, pero estar al lado de Carlos Zanini para un abogado del Estado significa un montón de cosas. Además de un enorme orgullo, incluso sacar una foto que después le va a poner en su despacho, pero también significa estar al lado de un servidor público y de un abogado que es referente de muchos de nosotros. Pero para cerrar, les digo que esta tarea, la de la abogacía pública estatal, y que
insistía, nuestra principal tarea, o cuando yo trabajaba en la Procuración del Tesoro, decíamos que brindábamos asesoramiento jurídico, que era el control de juridicidad de las actividades de la gestión administrativa. Como bien lo dijo Anabela, el derecho es mucho más que la ley. Por eso hablamos de un control de juridicidad. Bueno, cuando tengan la posibilidad, y seguro que la van a tener, de ejercer posiciones de conducción, además de analizar la juridicidad, tienen que proponer soluciones a las autoridades políticas, orientadas a brindar un mejor servicio. Y esto, amigos, amigas, compañeras, compañeros, es necesario pero no suficiente, porque estos desafíos siempre o deberían estar expuestos a una N o una X que esté integrada por la creencia en el Estado y por la creencia en un Estado presente. Y además, y les voy a decir algo que muchos de ustedes lo saben, nosotros, digo, los servidores públicos, las servidoras públicas, tenemos la obligación de jugarnos la piel cuando tenemos la oportunidad de estar en posiciones burocráticas o institucionales importantes. Y tenemos la obligación de dejar el Estado un poquito mejor que como lo encontramos. Y de esa manera vamos a estar transformando la patria, aunque sea un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por sus palabras. Y bueno, antes de concluir y darle la palabra al Procurador del Tesoro, queríamos invitar al doctor Héctor Recalde a que también nos dé unas palabras. Bueno, no necesita mucha introducción, obviamente es una eminencia del derecho laboral y también es especialista en derecho administrativo del trabajo. Y actualmente es candidato al Consejo de la Magistratura por el estamento de abogados y abogadas. Por eso, Héctor, queríamos invitarte a dar unas palabras a este panel. Bueno. Queremos saludar a todas y a todos. Me pusieron el cartel de 3 minutos, no sé por qué. Pero, me da pena que no hayan invitado a los fiscales Luciano y Mola, porque se hubieran enterado de que esa pena de prisión de 12 años que pidió para Cristina Fernández de Kirchner es una cosa insólita, no tiene nada que ver con el derecho, es una pena que no hayan venido, pero nos podemos ir a ver y explicarles cuáles son nuestros criterios de derecho. Hay un juez de la Corte de la provincia de Santa Fe, que es radical, Daniel Hermeta se llama, que hizo un excelente análisis para destruir todas las acusaciones de estos fiscales. Así que, más allá de repudiar el atentado, también quiero repudiar este armado de causas, que es una cosa terrible en un sistema democrático, porque es muy difícil defenderse de estos armados de causas. Si tenemos que hablar de derecho, quiero ser muy auténtico. Es muy difícil que se haga justicia a través de los fallos judiciales en tanto y en cuanto nosotros estamos teniendo la composición en la Corte que existe en esta actualidad. Estos 4 ministros de la Corte no dan ninguna garantía de aplicación del derecho y mucho menos de hacer justicia. Y lo digo más allá de las personas, por los actos. Vemos los actos y no las personas. Hay 2 de ellos que fueron nombrados por el anterior gobierno por un decreto en comisión, que fueron los doctores Rosenthal y Rosati. Después se convalidó en el Congreso, pero ellos aceptaron. Hay algunos especialistas en este tema, colegas nuestros, que dicen que eso nombramientos son una nulidad absoluta e insanable. Con lo que esta Corte, si fuera cierta esta teoría, esta Corte de 4 miembros quedarían con 2 solos, con lo que sería fantástico que no tendríamos más una Corte Suprema de Justicia de esta entidad. Ojalá haya una acción de amparo, alguna declaración de certeza de derechos. Si encontramos algún juez que se anime a hacerlo, sería muy importante para que realmente podamos disfrutar de los derechos vigentes. Ni hablar de la ampliación de derechos, ¿no? Yo tengo que hacer mucha autocrítica. Y la verdad es que en el ámbito
Yo de eso no pretendan que hable de derecho administrativo. Hay un principio. A nosotros cuando empezamos la Facultad de Derecho nos gustaba hablar en latín. Parecía que si hablamos en latín ya éramos superiores. Bueno, hay un dicho en latín que dice, nemo da por non ave. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces nosotros, me voy a privar de hablar de lo que no sé. Voy a hablar de lo que más o menos sé. Yo creo que si realmente en el Parlamento Nacional prospera el proyecto de ley para ampliar a 25 los miembros de la Corte Suprema, podríamos entonces hablar de que el pueblo argentino, los habitantes de nuestra patria, pueden recibir justicia. Hasta tanto, tengo mis dudas. Hay algunos derechos que consagran la Constitución Nacional. Los constitucionalistas hablan de derechos operativos y derechos programáticos. La mayoría de los derechos laborales son derechos operativos, así que no hace falta que haya alguna ley que reglamente estos derechos. La participación en la ganancia de las empresas. Lo dice el artículo 14 bis. No necesita ninguna reglamentación. Es más, hay antecedentes de aplicación de un sistema parecido a la participación en las ganancias, pero que no los trabajadores gastronómicos y hoteleros, que se conoce como el laudo gastronómico. Se conoce como el laudo porque allá por 1946, en un conflicto para tratar de firmar un convenio entre la Cámara Empresaria y el sindicato que representaba a los trabajadores gastronómicos y hoteleros, como no había solución, hubo un laudo. Entonces el presidente General Perón dictó un laudo que establecía una participación no en las ganancias, sino en los ingresos. Y además, hablando de participación, esa palabra tan bonita, se utilizó mucho acá, los trabajadores tenían participación y derecho a la información. El derecho a la información es la madre de todos los derechos. En la medida que nuestro pueblo esté informado de sus derechos, evidentemente va a ser más fácil lograr que se concreten esos derechos. Bueno, este derecho a la información hacía que muchas veces los empresarios tuvieran dos contabilidades. Y para probar realmente los salarios que tenían, lo que hacían los mozos era guardar, esto lo aconsejaban los abogados laboralistas, que guardaran las adiciones y los tickets para probar la venta que había. Bueno, este sistema funcionó hasta la dictadura cívico-militar. Pues había en el Ministerio de Trabajo un general, como ministro, el general Reston, y por la ley 22.310 del año 1980 derogó el laudo gastronómico. Creo que hubo muchas luchas gremiales del sindicato gastronómico que siguen todavía, no sé si la vieron, para tratar de quitar ese derecho perdido. El derecho sigue perdido. Ahora, hay un sector de la actividad bancaria, de la asociación bancaria, que tiene participación en la ganancia de las empresas. Pero en general no hay ninguna otra actividad que la tenga. Sería hora de hacer saber a todo el mundo que este derecho existe y que se practique, que se ejerza este derecho. Hay en este verdadero intercrimen que uno analiza, nosotros tenemos todavía vigente 20 leyes laborales de la dictadura cívico-militar. Y lo digo como autocrítica, porque fui unos cuantos años diputado nacional, obviamente presentamos proyectos y no lo logramos. Pero me parece importante socializar esta información para que se haga carne la idea. ¿Cómo puede ser posible que después de más de 40 años de recuperar la democracia estén rigiendo para los trabajadores y trabajadoras las leyes de la dictadura? Perdón, estoy un poco difónico, es una ventaja para ustedes porque voy a ser muy cortito. Hay muchas materias que uno llega a trabajar, no solamente la participación en la ganancia, la jornada de trabajo. Nosotros tenemos una ley casi centenaria, de 1929, la ley 11.544, que establece las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Tímidamente, para ver si podía avanzar, cuando era diputado, quise reducir la jornada de los proyectos de 48 horas a 45. Y bueno, 3 horas. Que hay muchas compañeras y compañeros que trabajan 9 horas por día, 5 días por semana. No lo logré. Ahora, debe haber un poder silente, que uno no lo ve, está oculto, pero lo ve. Porque ¿cómo puede ser posible que algo que parece hasta de sentido común,
Y no solamente de sentido común, cuando uno analiza a fondo, sin prejuicios, sin ideologizaciones del otro lado, se advierte y está probado científicamente que la reducción de la jornada de trabajo tiene dos efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía? Le podemos hablar con el corazón y también con el bolsillo, para que sean y esta disminución de la jornada pueda ser factible para que haya mayor productividad y menos accidentes de trabajo. Pero hay otra cosa más. Yo hice un ensayo aritmético. Nosotros tenemos entre 6 millones y 6 millones y medio de hombres y mujeres que trabajan en relación de dependencia en la actividad privada. Si cada uno de ellos o ellas trabajaran 1 hora menos, estaríamos distribuyendo empleo entre más de 900.000 personas que no lo tienen. Y algunos decían que los excesivos derechos que tienen los trabajadores eran un obstáculo para el crecimiento económico. Nuestro país es una prueba maravillosa de que eso no es cierto. Fíjense, podemos tomar las estadísticas de desempleo en épocas donde regía la ley vieja de contrato de trabajo, homenaje a Norberto Centeno, asesinado por unos compañeros en la noche de la corbata por haber sido el autor de la ley de contrato de trabajo. Bueno, rigiendo esa ley, el empleo había subido. En 1988, 1989, estaba más o menos entre un 6 y un 8% el desempleo. Vinieron la flexibilización laboral con el gobierno de Menem y se creó una suerte de nuevas modalidades de contratación. Era el nombre jurídico que le daban. Los trabajadores lo llamaban los contratos basura, que era mucho más claro que hablar de una modalidad de contratación. Y la desocupación subió. Subió la desocupación, o sea que nosotros somos la prueba viviente de que eso no es cierto. Hay algunas instituciones que son, es increíble que todavía estén vigentes. Las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Hay algo menos contradictorio que el lucro frente a dar prestaciones de seguridad y de salud? Las ART, para decir su sigla, son entidades de lucro. Entonces, ¿cómo puede ser que den prestaciones? Es contradictorio. Si protegen más a trabajadores, si generan mayores condiciones de higiene y seguridad de empleo, van a tener menos rentabilidad. Es decir, van a renunciar a parte de la plusvalía en homenaje a los trabajadores y trabajadoras, no lo creo. Ahora, ¿por qué esos recursos que pagan las empresas? Incluso los pagan empresarios que tienen instalaciones seguras, que no tienen accidentes, no tienen enfermedades profesionales, porque se dedicaron a crear las condiciones para que eso no suceda. ¿Por qué pagan? Porque contribuyen a las ART, que es obligatorio. Es un pago obligatorio. Bueno, yo creo que el rol del Estado o las obras sociales, en muchos casos, las obras sociales están curando a compañeras y compañeros que en realidad tienen una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, en beneficio de esa entidad de lucro. Entonces, todos esos recursos que vayan para las obras sociales o al Estado. No estoy defendiendo la caja de los sindicatos. Si quieren que vaya al Estado, que vaya a salud pública, pero no que se lo lleven los empresarios dueños de aseguradoras de riesgo de trabajo. Estamos viendo un momento donde hay muchos proyectos que tienden a desbaratar los derechos laborales. Yo no se lo voy a contar, les puedo decir más o menos quiénes son los autores y alguna pequeña reseña. Tetaz, Ocaña, Vidal, Lombardi, Rodrigo de Loredo. Lo que quieren ellos, un proyecto firmado por estos diputados, es que las contribuciones que se hacen por la firma de un convenio las paguen los afiliados a los sindicatos. Y los que no están afiliados, si quieren, hagan la contribución. La razón jurídica para que el no afiliado, cuando se renueva un convenio, pague la contribución para el sindicato, es la gestión del negocio, que es una figura jurídica. ¿Por qué se va a enriquecer? Con la gestión del negocio de un tercero. Bueno, piden que se devuelva. Además, Berlín escribió un libro que se llama Un mundo sin televidentes. Hay mucho que quieren un mundo sin sindicatos. Entonces, hay otro
un proyecto para que los dirigentes de un sindicato no puedan ser reelectos. Y otro más suave, que tienen que dejar pasar un periodo para ser reelectos. La verdad, si esto no tiende a debilitar a las organizaciones sindicales, me estoy equivocando muy fiero. Nosotros en un momento dado con una compañera diputada nos rompimos la cabeza de cómo podíamos hacer para que las pasantías realmente cumplan la función de las pasantías. Decíamos, lo que hacen es ponerle un guardapolvo arriba del mameluco para tratar y decir que es un pasante. Realmente laburaba todo el día como cualquier otro trabajador. Y logramos una ley más o menos que evitó esta patología. Ahora presentaron otra que se llama Prácticas Educativas Obligatorias. Lo mandan a educar en una jornada de trabajo. Entonces, realmente, si ahí no hay una pluralidad indebida, si no hay un enriquecimiento sin causa, la verdad, díganme qué es. La otra cosa, lo que elevan a los empleadores, llevar un libro de registro que establece la ley 20.744. Y podría seguir enumerando cosas que pueden pasar. Hay proyectos para terminar con la indemnización por despido. Quieren crear un fondo como el de la industria de la construcción, que nosotros en su momento cuestionamos cuando nació y había alguna explicación porque las obras tenían un lapso corto de duración, etcétera, etcétera. Pero ahora quieren reemplazarlo totalmente. Y también digo, ¿por qué un empleador que no despide sin causa justificada va a tener que contribuir para crear este fondo? Yo digo a ver si consigo una alianza entre los empleadores buenos, porque los hay. Pero bueno, esta política de diálogo que hacemos los laboralistas, tiende a buscar acuerdos. Yo siempre digo que los abogados laboralistas que somos de flor changota frente a los administrativistas y constitucionalistas, nos podemos ignorar el derecho, pero sabemos negociar y sabemos conciliar y buscar soluciones en este sentido. A lo mejor podemos obtener, se me está haciendo la voz, perdónenme, pero tengo una afonía y solamente la vocación política hace que yo esté acá sentado. Pero bueno. Voy a hacer una crítica para finalizar. Con mi último aliento quiero hacer autocrítica. Siempre las indemnizaciones tuvieron una indemnización mínima. Cuando la tarifa era medio mes de sueldo por año de servicio, porque yo mayor de 3 meses, el mínimo era 1 mes. Llegó el general Perón y mandó doblar por medida de acá, ¿no? Y duplicó las indemnizaciones, que son las que conocemos, 1 mes por año de servicio, de 3 meses, y el mínimo 2 meses. Vino la dictadura, tabla rasa. Vinimos los campeones de la democracia y sancionamos la ley 25.877. Pero es aquí que nos olvidamos de la indemnización mínima por despido. Si es 1 mes de servicio, tendría que ser 2 meses. No hay más indemnización mínima. Esos 2 meses ya no existen en la ley 25.877. Así que, con mi último aliento, quiero hablar del Consejo de la Magistratura, por razones obvias. Me parece que es muy importante que este Consejo de la Magistratura funcione de manera distinta a la que está funcionando ahora. No tienen que ser las reuniones solamente en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ser un Consejo Federal, reunirse en distintas regiones, tal vez no en los 24 distritos, pero en regiones sí, y las reuniones del Consejo de la Magistratura tienen que ser públicas, tienen que ser filmadas, tienen que ser registradas en el canal oficial o algún medio que la Corporación Tecnológica tenga para que sean públicas, porque ese es un principio republicano. La publicidad de estos actos, todo el mundo se tiene que enterar por qué se designan jueces o por qué se los renueva. Si esto hubiera ocurrido, Freire hubiera seguido siendo camarista. En cambio, por una maniobra espúrea entre el presidente de la Corte en ese momento, Freire fue expulsado sin la mayoría necesaria porque pudieron, necesitaban 9 votos sobre 13, para los 2 tercios para sacarlo. Entonces, no lo dejaron jurar al nuevo integrante, que era el doctor Mario Páez. La Corte lo retuvo todo hasta que, con 8 miembros que tenían y no, lo expulsaron de la judicatura a Freire. Estas patologías son buenas que se conozcan y se sepan,
para que no se repita. Bueno, perdón de la disponibilidad y muchas gracias por Bueno, y ahora, para el cierre de este panel y de estas segundas jornadas de Derecho Administrativo, le damos la palabra al Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Carlos Zanin. Muchas gracias. Pensaba hablar al final, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que uno aprende escuchando y tiene tiempo de ir restando cosas que hubiera dicho, pero que ya dijeron otros. Pero tiene el problema que encuentre el auditorio cansado. Ahora, yo he aprendido de los curas que cuando el auditorio empieza a distraerse, empieza a toser. Así cuando quieren que termine, ustedes empiezan a toser y yo acorto todo, ¿no? Primero agradecerles la grata sorpresa que me da encontrarme con una escuela de abogados con orientación hacia el derecho público. Me parece una cosa muy buena. Segundo, la sorpresa de que sean mujeres las que estén a cargo de la formación de esos estudiantes que están en el tema. Contentísimo de estar en el interior de la provincia de Buenos Aires, aunque cerquita del Riachuelo, a un 17 de octubre de la Plaza de Mayo. Y, digamos, compartir con ustedes la preocupación porque hay gente que sigue pensando que la muerte puede traer una solución, ¿no? Así como mataron a centenos por el derecho a la ley, pensaron que arrasaban el derecho laboral, pero quieren matar a Cristina o quieren matar a cualquiera, pensando que con eso van a solucionar toda mi solidaridad con ella, todo el miedo que me dio el evento y todo el reclamo de justicia para que ejemplarmente se vuelva al Pacto de Monterrey, que la participación en las elecciones, que los triunfos electorales dan legitimidad y que desde ahí se puede construir un nuevo país. Mi apuesta es a eso porque casualmente mi vida ha transcurrido prácticamente en su gran mayoría en gobierno de Estado. Yo no quiero ese futuro para los argentinos. Respecto del tema que nos convoca, digamos, los desafíos del derecho administrativo, yo diría que los desafíos del derecho administrativo no son diferentes al desafío que tiene la política, de reconciliarse con la sociedad. Yo consigo que digamos, Néstor lo dijo el 25 de mayo del 2003, él veía como una necesidad que la política se reconciliara con la sociedad, se prestigiara y podía de ahí tomar decisiones que fueran en un camino correcto de justicia social, de soberanía política, de independencia económica. Creo que la crisis que vive el mundo, que la crisis que viven todas las sociedades al interior, porque hay un proceso de profunda transformación de la riqueza y de gran exclusión, le ponen un desafío a la política. La política tiene que saber dónde pararse en ese mundo y qué hacer en ese mundo. La política, en definitiva, tiene que hacerse cargo de que es la única esperanza que de una manera democrática, escuchando a la gran mayoría, se pueda enfrentar la solución de los problemas que el mundo tiene. La solución no la van a dar los fondos de inversión, la solución no la van a dar las corporaciones, la solución la tiene que dar la política. Y la política tiene que darla manejando correcta y justicieramente el Estado. De ahí la importancia y los desafíos que el derecho administrativo tiene. El derecho administrativo tiene que transformarse en la herramienta más eficaz al servicio de la política
para que pueda darse respuestas a los pueblos. América Latina está plagada de ejemplos en donde se ve claro que la gente dejó de creer en muchos partidos políticos porque una vez que llegaban al poder no daban solución a los problemas que la gente estaba sufriendo. Y la Argentina corre el mismo riesgo. Este es un clic que tiene que hacer la política y una apertura de cabezas que tiene que producirse en parte de la realidad. No puede nadie llegar al gobierno y no deslomarse, desvivirse por dar soluciones a sus ciudadanos. Y esto me lleva a una reflexión un poco más profunda. Nosotros, que somos un poco hijos de las ideas liberales que nos han inculcado, debemos repensar el Estado desde otro lugar. Este Estado que nosotros conocemos tiene su origen por allí, por la Revolución Francesa o en la independencia norteamericana, en donde el pensamiento principal era cómo dejar de ser súbditos y pasar a ser ciudadanos. Hoy los desafíos son otros. En aquel momento, Inglaterra, fundamentalmente, porque necesitaban el librecambismo, se fueron formateando cabezas, haciendo pensar que la clave estaba en limitar el Estado. Y muchas normas, las propias constituciones, nacieron para poner un número claro de condiciones que el Estado de gobierno debía cumplir. Pero hoy, el Estado ya no es el elemento principal constitutivo de una sociedad. Hoy hay corporaciones que tienen presupuestos que son superiores al total de los presupuestos estatales de América Latina. Es decir, es cierto, el Estado tiene que seguir cuidando al individuo y tiene que seguir siendo una cara primitiva hacia los derechos individuales, porque sin el Estado, sin su papel en la justicia correctamente, el individuo quedaría sometido al imperio de cualquiera. Esto sería la ley del selva, como impera en el marco mundial, donde no hay una justicia universal, y impera el poder de los más fuertes, el que tiene más misiles, el que tiene más portaaviones, obliga a los demás. Entonces, hay un grupo de países que arman el marco regulatorio y otros países que tienen que cumplir ese marco. Entonces, el desafío es impresionante porque tenemos que partir de la conciencia de que estamos en un país que no es poderoso, pero que tiene que proteger a los individuos que viven, a los ciudadanos que viven en su territorio, y defenderlo también del otro aspecto que ha crecido y que hoy es la característica del sistema mundial, las corporaciones y los fondos de inversión que personalizan. El poder prácticamente no existe el patrón personalizado y las decisiones se toman en función de la tasa de interés de ganancia. Entonces, el mundo por ese camino va a la guerra o va a la concentración de poder en muy poca medida. Entonces, el desafío es enorme y no es solo para el derecho administrativo, es un desafío para todo el que tenga algún interés jurídico. Y acá es donde yo quería contarles un poco mi experiencia personal de vida, porque me parece que les puede servir para tomar conciencia del punto en donde están aquellos que tienen menos de 45 años en la Argentina, que son los que van a tener que ser protagonistas de los cambios muy profundos en esta sociedad. ¿Por qué digo 45 años? Porque estamos a punto de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Saco 5 años más, cuando todavía estás empezando ahí en el jardín de infante, y entonces el que tenga 45 años tiene como que ha vivido en democracia y tiene que sacarse algunas rémoras que le deben quedar todavía, que le hemos transmitido nosotros por nuestra educación. Yo le quiero poner como ejemplo cómo para mí fue muy difícil entender esto. Creo que hubo dos cosas difíciles en mi vida. Primero, ¿por qué mi abuela, que había venido de España, no hablaba español? Era gallego, no hablaba en gallego. Y la otra gran cosa
¿por qué tantos liberales, tantos republicanos aceptaban tener un poder de facto en lugar de un poder democrático? Porque yo me crié en un país en donde nos daban derecho constitucional en las universidades y regía un estatuto de alguna revolución triunfante. Y nosotros que no reclamábamos en las aulas coherencia. Ustedes sí pueden reclamar coherencia y tienen que construir, ayudar a construir una ley de procedimiento administrativo que sea hija de la democracia. No que tiren por la ventana, que mejore la ley que tenemos. No se queden en que hay una ley. Miren detrás de esa ley los principios que la nutren y traten de democratizarla. Ese es un desafío para el derecho administrativo. Y traten de democratizar un contencioso, un código procesal y contencioso administrativo nacional que también tenga raíces en la democracia. Yo les cuento, yo nací en 1954. En 1954 teníamos constitución, la constitución de 1949. Se había corregido la constitución mal llamada del 53, porque nació en el 53, tenía que regir por 10 años sin modificaciones y se la modificó en el año 60. ¿Por qué se la corrigió? Yo estoy de acuerdo con la corrección que se le hizo. En 1860, en nombre de la provincia de Buenos Aires, se le hicieron las correcciones que calibraron la Constitución como para que pudiera haber un poder público federal en respeto de los poderes públicos provinciales. Cosa que, por ejemplo, esta causa de la que hablaba, borra de un plumazo, porque se va a buscar obras públicas provinciales ignorando la existencia del sistema público provincial. Entonces, creo que les he dicho, porque es evidente, salta a los ojos, ¿no? De modo que estuvo bien reformar en el 60, no critico eso, pero nos criaron donde nosotros, por ejemplo, el mayor enojo a dónde llegaba, cuando pensábamos, no, ¿quién manda la Corte de 1930? Que un 10 de septiembre de 1930 dictó una acordada. Yo tengo la costumbre de ir a la fuente. Resulta que en realidad la impunidad no es una simple acordada de la Corte de 1930. La Corte de 1930 tiene también la firma, aparte de la firma de los miembros de la Corte, la firma del Procurador General. Procurador General que venga de mano de lo que es el Procurador del Tesoro actual, ¿no? Tendríamos que hacer la historia de cómo nació la Procuración del Tesoro y nosotros nacimos como resultado del choque entre el derecho americano y el derecho español, ¿no? Pero es harina de otro costal. Se habían llevado al abogado que podía hacer los juicios para la aduana, se lo habían llevado al Poder Judicial como el Procurador General. Y en el presupuesto de 1863 se dieron cuenta que necesitaban crear un procurador del Tesoro para poder estar con el Estado en juicio. Y esa es la tarea del procurador del Tesoro hoy, que es la presencia en juicio en nombre del Estado Nacional y el asesoramiento, hacer un poco la fiscalía más la asesoría general del gobierno. Paso de aviso. No soy el primer procurador que esté en ese lugar. El primer procurador del Tesoro era el procurador. También, nacido al lado del río Talamochita, cerca de donde nací yo, Ramón Ferrer, que fue uno de los primeros tratatistas del derecho administrativo. Él tiene un tratado de derecho administrativo que está impreso en 1863, en la imprenta de Perú al 110, acá, la imprenta de la manzana verde. Tiene que interesante y cara. La primera vez era un negrito, un descabezado, un cabecita negro, ¿no? Pero ahí está. Digo, nosotros nos enojamos mucho, y con razón, pero esa acordada no es una acordada de la Corte. Tiene también la firma del Procurador General, que es, a la sazón, antepasado de Rodríguez Larreta. Esa tiene fecha 10 de septiembre
de 1930, y en un lugar dice que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es, pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de la posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social. Eso se nos ha enseñado como la base de la doctrina del poder de facto. ¿Qué es lo que descubro hace poco? Que no hay otra base de la misma doctrina que ya había sido utilizada y en la que ha sido partícipe, sin querer, la provincia de Buenos Aires. Encontré un fallo de 1865, está fechado el 5 de agosto de 1865. Es la corte, ¿se acuerdan que hubo una corte en 1853 que no llegó a tomar posesión, tuvo nombramientos, pero no llegó a funcionar, y recién se hace la constitución, la corte en 1860, que se constituye y pasó, digamos, al discurso liberal. O sea, miren qué bueno que fue Mitre, que puso hasta sus opositores en la corte. Él puso una corte que no eran amigos de él. Mentira. Eran todos antirrosistas. El que no había luchado contra Rosas no tenía lugar en esa corte. Entonces, ni siquiera era representativo de toda la Argentina. Era de un pedazo de la Argentina. El más importante, el que había quedado de pie, pero un pedazo de la Argentina. Y miren cómo trabajaba esa corte, que fue la productora de esta hermosa frase que encontramos acá en el texto, en su resolución de fecha agosto 5 de 1865. Les explico, por la causa es Baldomero, miren ustedes, de un juicio ejecutivo. Don Baldomero Martínez contra don Manuel Otero, sobre cobro ejecutivo de pesos, procedentes de una letra de adorno. El general Mitre había declarado la nulidad del pago, pero él era gobernador de la provincia de Buenos Aires y lo hizo en carácter de representante del Estado Nacional. ¿Qué había pasado? Había pasado la batalla de Pavón. Entonces Derqui había sufrido el primer golpe de la Constitución. ¿Quién sabe que Mitre le dio un golpe a Derqui en 1869? No nos enseñaron nunca eso. No nos enseñaron nunca eso en la universidad. Y ni en la escuela secundaria, ni quiere decir en ningún lugar. Entonces dice, la Corte, después de decir que eran los miembros de la Corte, sí, nos vamos a comprar un poco más, dice, porque acá está la base de la doctrina del poder de facto. Es de 1865. Nos la ocultaron cuando fuimos a la universidad, entre el 54 y el 80, ¿no? Después no sé si la había enseñado, porque yo me enseñé en el 80, por eso digo, en el 80, nos ocultaron esa parte. ¿Por qué? Con esa argucia de damos miedo a la política, es decir, no hablemos de política, esto es técnico, no es político. Entonces, no hablemos de política. Con no hablar de la política, no se veía en la obligación de explicarte estas cosas. Y esta cosa era que estos pagos, los que había hecho Otero, fueron declarados nulos por resoluciones del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires y general en jefe de su ejército, el día 2 de diciembre de 1861, obligando a que se pague. Entonces dice, el gobernador de Buenos Aires y general en jefe de su ejército fue autoridad competente para conocer y decidir en esa clase de asuntos, por ser quien ejercía provisoriamente todo
todos los poderes nacionales después de la batalla de Pavón, con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos, y en virtud de los graves deberes que la historia nos cuenta. Miren usted qué lindo, nosotros tenemos mucho discurso en contra del otorgamiento de los poderes de la Suprema República. Esta es la cuestión. Y este corte, compuesto por ilustres, por Francisco de las Carreras, por Salvador María de Carril, por José Barros Pasos y por Benjamín Gómez, constitucionalista, violador de la Constitución. ¿No? Yo les digo, el desafío es juntar el derecho administrativo con la realidad. El desafío es saber que el derecho administrativo va a estar al servicio de alguna política. Se trata de que esa política no sea ni salvaje ni discrecional, que se adopte conforme a normas, conforme a reglas. Esa es la tarea del derecho administrativo. El desafío que tienen ustedes, que tienen menos de 45 años, es construirnos un derecho democrático. Que no se olvide que hay mayorías y minorías, y que no me venga con aquella teoría que se ha colocado de que el Poder Judicial, la justicia y el derecho tienen que ser contramayoritarios. ¿De dónde sacaron que la mayoría siempre va a estar equivocada? Porque ese es el precepto que tiene detrás. Si yo tengo que ser contramayoritario, es porque la mayoría se equivoca. Es cierto que la mayoría se puede equivocar, pero muchas veces también acierta. Y la mayoría de las veces diría acierta. Entonces, viene de la doctrina alemana, porque lo votaron a Hitler. No nos compremos colonizaciones. La ley de procedimiento administrativo es una ley franquista, la que tenemos nosotros. Por eso cumple 50 años. En 50 años atrás, estamos todavía. Me puedo equivocar en la fecha de su muerte, me parece que estaba ley, es una ley franquista, que ya ha modificado 3 veces los españoles y que nosotros no le hemos metido siquiera. Y la Corte ha hablado de esa ley y las cámaras contenciosas y los juzgados contenciosos hablan sobre esa ley. Bueno, aprendamos todo eso, tomémoslo y aprendamos de las provincias argentinas, cuyo derecho administrativo es anterior al derecho administrativo nacional, porque fueron ellas las que tuvieron primero un poder público provincial y trataron de custodiarlo con la Constitución del 53 y del 60. Entonces digo, yo fui a estudiar y estudiaba derecho constitucional, me saqué 10 en derecho constitucional, pero no podían explicarme por qué hablábamos de derecho constitucional y teníamos que respetar un estatuto, ¿no? Y había gente que juraba por eso, que vivió tranquila con eso. Es decir, exijamosle a los que hablan de derecho, a los que enseñan derecho, a que sean coherentes, que tomen mucho compromiso con la enseñanza democrática de las instituciones, para que se respete en cada uno de los institutos que después compongan los derechos que nos rijan, se respete el valor que tiene el pueblo legislando, que es, digamos, porque en este momento tenemos hasta una corte, ¿no? Entonces, que se hagan los comensales, tanto senadores como diputados, respetar en sus poderes y dicten las normas necesarias para que cada vez más la política esté al servicio, no importa qué color político tenga, el que llegue al gobierno, pero que tenga las mejores herramientas para poder servir al pueblo, que es en definitiva es la democracia, un servicio del representante que sirve al pueblo. Entonces, no me quiero extender mucho más, pero quería decirle, contarle esto, no nos contaban, nosotros la argucia era no contarnos de la política para no tener que explicarnos por qué, habiendo una constitución escrita, teníamos que respetar esta de 53-60 cuando habíamos tenido una constitución del 49. Porque le vamos a sumar, para dar final a esto, otra fecha y otro acto. En la Argentina, estos profesores, y la mayoría de ellos muy destacados administrativistas, convalidaron
que por una proclama, ni siquiera porque nosotros hablamos de una constitución bajada por el decreto, por un decreto, no, ni siquiera fue un decreto. El 27 de abril de 1956, bajo el título Proclama, una norma que igual, fíjense ustedes, igual que aquella norma, aquella acordada del 30, que ni siquiera una norma, pero que anticipaba la postura judicial para cualquier cosa que fuera a venir a discutir el poder de facto, acá también tiene un rasgo diferencial. Firman todos los ministros, sería como un DNU de aquella época, y el presidente, pero además pone la firma Isaac Rojas, que era vicepresidente. Entonces, no le pudieron poner decreto, no le pudieron poner ley, no pudieron usurpar ninguno de los nombres usuales y dejaron sin esta cuestión entre 1956 y 1994 subsistió. Es decir, que yo me recibí con esa cuestión todavía pendiente. Esto lo vino a saldar la Constitución de 1994, que dijo, bueno, ahora que esto, integraron la Constitución del 57 y por eso tienen las actitudes individuales. Yo quiero rescatar acá el nombre de un abogado bonaerense que muy poca gente debe conocer y pocos se deben acordar de Juan Carlos Degui. Juan Carlos Degui era de un partido minoritario de la provincia de Buenos Aires, de Díaz Sarte, constitucional, armó varias cooperativas en la zona de Sarte, sus hijas están vivas y están trabajando en docentes por ahí en la provincia de Buenos Aires. Él, en 1957, en la Convención Constituyente convocada para modificar la Constitución del 53, después de esta proclama, y sobre la base de esta proclama, se levantó ante el Pleno de la Convención Constituyente y les dijo: señores convencionales constituyentes, esta convención es nula, de nulidad absoluta, porque esta convención no puede terminar, es nula de nulidad absoluta. Fue convocada por un gobierno de facto, no cumple los requisitos de la propia Constitución. Se realizaron las elecciones con la exclusión y la protección de un sector político, no cumple los mínimos de legalidad de una Constitución. Y lo que tiene que hacer es declarar la vigencia de la Constitución de 1949 y disolverse, porque no tenemos derecho a hacer una Constitución. De esa Constitución del 57, por supuesto, no le dieron ni 5 horas a Juan Carlos Degui. Y Juan Carlos Degui tuvo un final trágico, provocado por la dictadura. Esto no es que tuvo un final trágico, dije mal, porque esto me lo enseñó Francia Márquez, la hoy vicepresidenta de Colombia, me explica toda la exclusión de la negritud en Colombia y me habla de Ubuntu, soy porque somos, una misión solidaria. Y me dice, pero yo de esta parte de esclavos, no. Nosotros no somos hijos de esclavos, somos hijos de gente libre que fue esclavizada. Y eso me hizo un ruidito, porque siempre vemos al hijo de esclavos como eso, como que la vida de él había empezado en ese esclavitud. No. Era el hijo de un sistema. Pero pues bueno, hay que contarnos de él. Era libre, era abogado, era valiente, y la dictadura lo secuestró de las puertas de la Unidad 9 de La Plata, donde yo también estaba en ese momento, el 22 de marzo de 1978, lo secuestraron a él y a su mujer que fue a recibirlo. El cadáver de él apareció a los 2 días fusilado y su mujer la depositaron en su casa. Por eso quería terminar esto, porque es homenaje.